Ule. Entonces problema 1 nos dicen que un disco homogéneo de masa M, radio R y espesor despreciable se puede girar en torno a un punto O fijo ubicado en el borde del disco. Si el disco se hace oscilar en un plano, soltándolo desde el reposo con el diámetro OA formando un ángulo de phi igual pi tercios, con la vertical determinar, ¿cierto?, todos los que nos piden ahí, ¿cierto? El momento de inercia primero del disco, que eso creo que fue lo último que aprendieron a calcular más o menos, hay que integrar la velocidad angular del disco en función de phi, ¿cierto? Eso es como muy de las cosas anteriores. Y la reacción que ejerce, la reacción serían las normales que se ejercen sobre el disco. Entonces, el dibujo de la situación sería este de acá, el disco celeste, ¿cierto? Entonces hay un disco homogéneo de masa M que está ahí en un pivote justo en el exterior del disco, ¿cierto? Ubicado a radio R desde el centro. Hay un pivote donde se hace oscilar. Esto es como un péndulo, pero un péndulo más real, ¿cierto? Porque una partícula puntual, uno en general no tiene partículas puntuales. Tiene cosas que tienen una extensión, ¿cierto? Como un disco, por ejemplo, o alguna cosa similar. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto acá. No sé si tienen alguna idea cómo partir esto, que es lo primero que tenemos que hacer. Recuerden que lo primero que nos piden es calcular el momento de inercia. El momento de inercia, ¿cómo calculamos el momento de inercia? Y queremos calcularlo además para el punto de giro, que sería el punto O. Entonces no sé si tienen alguna idea de cómo hacer eso. Ya, entonces, no sé si vieron, quiero que si alguien me puede confirmar, que vieron el teorema de Steiner. ¿Vieron el teorema de Steiner? A ver. Ya, súper. Entonces vamos a utilizar el teorema de Steiner porque eso es lo más sencillo para calcular ese momento de inercia. Entonces, estoy tratando de hacer el dibujo del problema. Entonces, ya tenemos un disco. Ese va a ser nuestro disco. Y lo que vamos a hacer primero es definir, ¿cierto?, un sistema de referencia en el centro de masa. En general, cuando nos piden calcular un momento de inercia, uno siempre lo trata de hacer desde el centro de masa, ¿cierto? Porque va a ser en general más sencillo, salvo alguna geometría extraña. Siempre va a ser más sencillo calcular el momento de inercia desde un sistema de referencia que tenga el origen en el centro de masa, ¿ya? Entonces aquí estaría el centro de masa, ¿cierto? Como el disco homogéneo coincide con el centro geométrico del disco. Y vamos a calcular esto de la siguiente manera, ¿cierto? Hay una definición para esto, ¿cierto? Que es la siguiente. El momento de inercia del centro de masa, no sé si alguien se acuerda, se define como, en general, ¿Ya yo? ¿cierto? ¿Sí? Es que alguien en el chat pregunta si podía explicar lo de Steiner brevemente, por favor. Sí, lo voy a explicar cuando tengamos que usarlo, ¿ya? Yo creo que ahí va a ser más adecuado. Por Ya, ahora, perfecto. solo con respecto al centro de masa. Entonces, después cuando queramos movernos a otro punto, ahí vamos a utilizar Steiner y lo vamos a explicar brevemente. Entonces, la definición de esto es ¿cierto? El radio, siempre el radio al cuadrado, ¿cierto? De m. Esto lo pueden haber visto de distintas maneras, ¿cierto? Pero esta es la forma más general, ya una integral con respecto a un diferencial de masa. Entonces, esta es la forma más general, ¿cierto? Aplica para cualquier dimensión, ¿cierto? Del problema. Entonces nosotros, dada la dimensión, ¿cierto? Porque esto está en dos dimensiones, no consideramos espesor. Por lo tanto, tenemos un diferencial de área. O sea, entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir que dm, ¿cierto? Va a ser la densidad superficial de área, que usualmente uno la denota con sigma, por un diferencial de área. ¿Ya? Ahora esto, ¿Por qué era R cuadrado? Perdón. esto de acá es porque así es la definición del momento de inercia. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, esto en general, nosotros estamos en dos dimensiones,
Entonces tenemos esta expresión de acá, pero nosotros podríamos estar en una dimensión, ¿cierto? Y en una dimensión uno tiene la densidad lineal de masa, que uno la denota usualmente por ρ, que tiene un diferencial de línea, ¿cierto? O si estamos en 3 dimensiones, uno tendría, no, en realidad este no es para, este es para el de 3 dimensiones, y aquí tiene un diferencial de volumen. Y el de línea no me acuerdo qué letra usábamos, pero no sé, pongámosle alfa, por decir algo. Pero sería una densidad lineal de masa, ¿cierto? Densidad superficial de masa, densidad volumétrica de masa, ¿ya? Entonces, por eso esta es la forma más general, porque independiente del número de dimensiones, nosotros cuando reemplacemos el diferencial de masa vamos a obtener realmente lo aplicado a nuestro problema, ¿cierto? En qué número de dimensiones estamos. En este caso estamos en 2 dimensiones, entonces nos quedamos con eso de ahí. ¿Ya? Nosotros podemos calcular, ¿cierto? El sigma, que sería el diferencial de masa, como es homogéneo, entonces simplemente es dividir la masa entre todo el área, ¿cierto? Y esto tiene un radio R. Un radio R. Por lo tanto, el área total es pi por r cuadrado. Ese sería nuestro diferencial de masa. Al final lo vamos a reemplazar, ¿cierto? Para no acarrear todo esto, ¿cierto? Hay que acarrear solamente el sigma. Entonces, nosotros podemos decir entonces que el momento de inercia con respecto al centro de masa va a ser una integral de área, por lo tanto son dos integrales, ¿cierto? El radio al cuadrado, el diferencial, ahora sigma, ¿cierto? Voy a poner sigma acá, sigma r cuadrado, el diferencial de área, ¿ya? Lo único que hice fue reemplazar el diferencial de masa. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Entonces, ujú. La sigma es como siempre de esa forma, ¿A qué te refieres con de esa forma? siempre va a ser la masa partido pi por r cuadrado. No necesariamente, podría ser, siempre tiene las unidades de masa partido en área, ¿cierto? Tiene unidades de área, longitud al cuadrado, y tiene unidades de masa. Podría, por ejemplo, si estamos en un cuadrado, ¿cierto? Uniforme, aquí el sigma sería la masa, ¿cierto? Si esto tiene masa m, la masa sería, y esto tiene un lado a, sería a cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Eso significa que la masa se distribuye uniformemente en cada punto de este cuadrado de lado a, ¿cierto? Es la masa partido por el área total cuando estamos en densidad homogénea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y ello? Ujú. Si fuera volumétrico, ¿sería masa partida en volumen? Claro, exactamente. Masa partido en volumen. Solo cuando es homogéneo, ¿cierto? Cuando cualquier punto del cuerpo tiene la misma masa que cualquier otro punto. ¿Ya? En general podría sigma, por ejemplo, ser una función de las coordenadas. Por ejemplo, podría ser una función de R. Eso significaría que, por ejemplo, por decir algo, en el exterior hay más densidad de masa que en el interior, ¿cierto? Entonces es que esto es una función creciente con R. Ahora, en general uno ve casos sencillos, no, a menos que bueno, sea un problema muy extraño, pero también les cuento que se puede hacer. Se puede hacer que la densidad dependa del radio. Por ejemplo, y aquí me voy a desviar un poquito, pero es más o menos para que se entienda la idea. Entonces, si yo quiero modelar, por ejemplo, un bate de béisbol, ¿cierto? Un bate de béisbol tiene como esta pinta, ¿cierto? No es tan exacto, pero más o menos eso. Entonces yo podría decir, bueno, este problema en realidad va a ser unidimensional, ¿cierto? Lo voy a transformar, ¿cierto? En una dimensión nomás. Pero para como englobar, ¿cierto? La forma del bate de béisbol, lo que voy a hacer es ponerle una densidad que dependa de X, ¿cierto? Tal que aquí haya más densidad de masa que acá. ¿Ya? Esos son los típicos problemas que se resuelven en mecánica usando densidad de masa variable. Entonces, por ejemplo, esto podría ser una constante, ¿cierto? A determinar, o sea, que es una constante dato, perdón, por X, por ejemplo. Eso significa que hay más masa aquí, ¿cierto? Que acá. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos la idea. Eso puede pasar. ¿Ya? Ya yo, Ujú. la doble integral es porque aparece el área, ¿o no? Claro, la doble integral es porque aparece el área. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es definir un sistema de coordenadas para calcular el diferencial de área. Y eso es arbitrario. Ustedes pueden elegir cualquiera y con todo se puede hacer cualquier problema, pero usualmente vamos a tratar de aprovecharnos de la geometría del problema, ¿ya? Para usar
el camino más corto y calcular lo menos posible. Entonces, como esto es una geometría circular, lo más natural es expresar el diferencial de área en coordenadas polares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otra alternativa, aquí voy a poner una alternativa que no es, por ejemplo, uno podría decir en cartesiana, esto sería dx, dy. ¿Ya? Eso está en el formulario también. Ese sería un diferencial de área en cartesianas, pero vamos a usar polares. Y en polares nosotros tenemos r de phi, ¿cierto? El ángulo polar de r. ¿Ya? Ese sería el diferencial de área en coordenadas polares. Entonces, vamos a calcular de nuevo nuestro momento de inercia. Y ahora tenemos que poner los límites de integración, ¿cierto? Aquí estoy copiándolo de arriba nomás. Ahora voy a copiar el diferencial de área con esto de acá. Entonces me va a quedar un r a la 3. R a la 3, ¿cierto? De phi de r. ¿Ya? Y la primera integral se corresponde con el primer diferencial, la segunda integral con el segundo diferencial. Entonces tenemos que poner los límites de integración acorde a eso. Entonces, los primeros límites son para phi. Entonces yo quiero integrar, ¿cierto? A lo largo de todo el disco, por lo tanto, voy a ir desde 0 a 2pi. Y r yo lo quiero integrar desde 0, ¿cierto? Desde el origen hasta r, ¿cierto? Porque yo quiero barrer todo esto. Entonces, quiero ir desde 0 a r. Desde 0 hasta r mayúscula. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Entonces lo que voy a hacer aquí es sacar lo que sale de la integración de las constantes. Entonces voy a sacar el sigma. Y me doy cuenta que, por ejemplo, el r a la 3 puede salir de la integral de phi, porque no depende de phi, por lo tanto hay una constante a los ojos de esa integral. Entonces yo puedo escribirlo así, como de 0 a r, ¿cierto? R cuadrado de r por la integral de 0 a 2pi de phi. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Gallo, disculpa, ¿puedes repetir la parte de los límites de integración, porfa? Sí, ya, resulta que nosotros tenemos Gracias. dos integrales. La primera, ¿cierto? Se corresponde con la variable, con el primer diferencial, ¿cierto? Que está más adentro. Esa variable es phi, ¿cierto? Y es el ángulo que nosotros queremos recorrer al integrar en todo el disco. Entonces, si nosotros queremos el total del disco, nosotros partimos integrando de aquí y tenemos que dar un giro en 360 grados o 2pi. ¿Ya? Por eso es de 0 a 2pi el ángulo phi, ¿cierto? Porque queremos integrar sobre todo el disco. Y los radios, ¿cierto? Los radios queremos integrar desde el origen, ¿cierto? Hasta el borde del disco, que sería r. ¿Ya? Por eso, para la variable r, los límites de integración son de 0 a r. ¿Ya? ¿Queda más claro? ¿Sí? Ya yo, era R cubo parece, ¿no? Era r cubo, correcto. Era r cubo. ¿Por qué el DA tiene esa forma? ¿Por qué es R por esas cosas? Ya, lo que pasa es que, bueno, en realidad esto es más o menos, no sé si complicado, pero en realidad lo que yo hago ahí, cierto que cuando yo tengo un cuadrado y yo quiero integrar en un diferencial de área, lo que yo voy haciendo son cubitos, ¿cierto? Que tienen ancho de, alto de, o sea, altura de y ancho de x. Ahora, cuando yo quiero integrar en un disco, lo que yo voy haciendo son trocitos, ¿cierto? Que son más o menos así. A ver, esto es así. Ya que no son cuadrados perfectamente, o sea, como que tienen una... Lo voy a hacer exagerado. Es como así. ¿Ya? Entonces voy integrando pedacitos de esta forma. Y esos pedacitos tienen una área que es R de phi de R. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Porque, bueno, podríamos hacer el dibujo más o menos acá. Entonces los pedacitos son algo así como esto. Entonces, algo así. Ya, entonces, esta longitud vale de R, ¿cierto? Y uno asume que esta longitud de aquí, uno sabe que es R, el radio total, por un diferencial de ángulo. Porque uno sabe que, por ejemplo, para calcular una longitud de un arco, por ejemplo, yo para calcular esa longitud de arco, este ángulo vale alfa, yo lo calculo como R alfa.
Entonces, lo que yo hago es decir que este lado va a valer R por D alfa, ¿cierto? Un diferencial de ángulo. Y como estoy trabajando con diferenciales, en definitiva digo que este lado va a ser igualito a este, porque esto es muy chiquitito, en realidad es muy exagerado el dibujo, pero cuando estoy al nivel de diferencial, estos lados son iguales. Y entonces el área de esto va a ser la multiplicación de este lado de acá, ¿cierto? Por este lado de acá, que sería entonces R de phi de R, ¿cierto? Aquí es R minúscula. ¿Ya? Cosas que pueden darse cuenta ustedes es que esto siempre tiene que satisfacer el análisis dimensional, ¿cierto? Porque los diferenciales también cumplen con las longitudes, ¿cierto? O sea, con las dimensiones, perdón. Por ejemplo, esto tiene dimensiones de área, y esto de aquí también tiene que tener dimensiones de área, ¿cierto? El diferencial de línea tiene, este de aquí tiene unidades de longitud, este tiene unidades de radianes, o sea, unidades, no tiene unidades, y esto tiene unidades de longitud, o sea, esto en total tiene unidades de L cuadrado, ¿ya? Igual que esto de acá. No sé si eso le ayuda a tener un poquito más de intuición sobre esto. Me imagino que sí. Ya, entonces volviendo acá, tenemos que calcular esta integral. Entonces la primera, ¿cierto? Es R a la 4 partido en 4. Y la segunda es 2pi, ¿cierto? Por 2pi. Ya, entonces ahora voy a reemplazar el sigma con lo que tenía acá. Entonces esto me va a quedar m partido en pi r cuadrado, r a la cuarta partido en 4 por 2pi. Ya, entonces aquí se me van a cancelar estas cosas, ¿cierto? El pi, por ejemplo, el r cuadrado con este r a la cuarta, y este 2 con este 4, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia con respecto al centro de masa me va a quedar m r cuadrado medios. ¿Sí? Y eso es lo que uno espera, ¿cierto? Uno se sabe más o menos ese resultado, ¿no? Ya, entonces ahí calculamos el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda? Yo tengo una duda, es que Ujú. como para los ejercicios, por ejemplo, de tipo control, ¿podemos asumir que el centro de masa está en el centro del círculo o tendríamos que hacerlo como haciendo el cálculo? Si es homogéneo, es directo. O sea, uno lo puede decir argumentando, ¿cierto? De esa forma. Como el disco es homogéneo, entonces el centro de masa está en el centro geométrico. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces, no sé, ¿tienen más dudas con esto? Ahora vamos a lo de Steiner. Si es que no hay más dudas de esto, obviamente. Ya, entonces, nosotros no nos piden esto, sino que nos piden algo un poquito distinto, ¿cierto? Nos piden el momento de inercia con respecto a otro punto. Entonces, el teorema de Steiner básicamente lo que te dice es que para cualquier punto, si yo conozco el momento de inercia del centro de masa y conozco la distancia al otro punto, porque el otro punto es, lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Es O. Si yo conozco la distancia del centro de masa a este punto, entonces puedo conocer el momento de inercia con respecto a ese punto. ¿Ya? Eso expresado en ecuaciones sería así. Voy a anotar la fórmula. Esto es el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿cierto? Más la distancia que hay desde el centro de masa al punto O, sea, la distancia del centro de masa al punto O, al cuadrado por la masa del objeto. Ya quizás esto es una mala notación, en realidad quizás no se entiende bien. Entonces, usualmente al centro de masa también se le llama G, por centro de gravedad, creo, algo así. Entonces uno lo podría anotar así como G O al cuadrado por la M. Y la masa lo pongo aquí. Ya, o sea, es la distancia desde el centro de masa al nuevo punto al cuadrado por la masa total. Ya, entonces, aplicado a nuestro problema, entonces, tenemos el centro de masa, que lo calculamos aquí, el momento de inercia con respecto al centro de masa es mr cuadrado partido en 2. ¿Sí, dime?
¿Qué es esa cosa que es como al lado de la M? Ya, eso es, ¿Qué era eso? no sé si se acuerdan de geometría de la PSU cuando uno tenía entre dos puntos, ¿cierto? A y B. Yo denoto la línea que los une como AB, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, sí. Ya, entonces lo había anotado con CM, pero queda feo como CMO. Entonces le puse como G, porque usualmente en los libros aparece como G el centro de masa. Entonces en ese caso sería, si reemplazamos este punto por G y O, entonces sería GO al cuadrado. Sería la distancia que los une al cuadrado. En este caso, la distancia que los une, aprovechando el dibujo, es R, ¿cierto? Entonces, esta cosa aquí vale R. Entonces, más M, R cuadrado. Y ahí calculamos más o menos rápido el momento de inercia con respecto a ese punto O, sabiendo cuánto vale el momento de inercia con respecto al centro de masa. Entonces, 3 medios de mr cuadrado. ¿Ya se entendió? ¿Ya yo? Ujú. La parte de la distancia del centro de masa al punto no la entendí. ¿La podría repetir, por favor? La distancia del centro de masa al punto ya. Es porque nuestro pivote, ¿cierto? Si volvemos al enunciado, nuestro pivote está en el borde del disco, ¿cierto? Está aquí, en O. ¿Ya? Y el centro de masa está en el centro, ¿cierto? Aquí justo donde está la intersección de estos dos trazos. Entonces, la distancia desde el centro de masa al punto O es justamente R. Aquí igual lo podemos ver, ¿cierto? Aquí está el centro de masa y aquí está el punto O. Entonces, la distancia que los separa es justamente R, ¿ya? Al tratarse de un disco. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, Yayo. Ya, súper. Entonces, eso. Entonces, este trazo aquí es R, R cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro resultado. No sé si tienen más dudas con respecto a esto. No. Ya, entonces pasamos a la siguiente parte. Voy a copiar este dibujito. Ya, entonces, lo que conviene siempre hacer en estos casos es lo mismo de antes, ¿cierto? Un diagrama de cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el sistema. Vamos a tener, bueno, siempre la gravedad, ¿cierto? Porque aquí tenemos gravedad, ¿cierto? Entonces va a haber una fuerza de peso que siempre actúa sobre el centro de masa. Ya, entonces, esta fuerza es mg. Y vamos a tener, ¿qué otra fuerza? No sé si a alguien se le ocurre otra fuerza que exista para este sistema. Vamos a tener una fuerza normal, ¿cierto? En el pivote. Que nosotros va a ser una fuerza que no conocemos a priori, pero que la podemos expresar, cualquier vector en un plano, ¿cierto? Se puede expresar como combinación lineal de una base ortonormal de vectores. Entonces, vamos a definirnos coordenadas polares, ¿cierto? Y a esta cosa la vamos a llamar n-phi, como la normal en phi, y a una componente ortogonal a esa, que va a ser esta de acá, la vamos a llamar nr, ¿ya? Entonces esto va a ser nr. Y esto lo voy a hacer un poco más como debería ser, ¿cierto? Porque estos son ortogonales, entonces tiene que quedar más o menos así. Ahí sí. ¿Ya se entiende eso? Entonces esas son las únicas fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una suma de fuerzas. Ya igual que siempre. Entonces, ya la suma de fuerzas, ¿cierto? Suma de fuerzas es, vamos a tener la normal en phi, phi tongo, más la normal en r tongo, y nosotros podemos descomponer este mg, ¿cierto? Podemos descomponerlo en r tongo y en phi tongo, ¿cierto? Porque este ángulo de aquí es phi, justamente phi. Entonces,
yo puedo descomponerlo como más mg, ¿cierto? Y aquí voy a poner un coseno de phi en R tongo. Y voy a poner menos mg seno de phi en phi tongo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Y a yo? Ujú. ¿Por qué va la normal en phi? Eso no lo entendí. La normal en phi, porque nosotros no sabemos, ¿cierto? La normal, ¿en qué dirección apunta? ¿Ya? O sea, podría apuntar para allá o podría apuntar para acá, no sabemos. En general no sabemos, pero sabemos que está contenida en el plano. Eso sí sabemos, que es un vector de 2 dimensiones. Entonces, la forma más general que nosotros podemos asumir de un vector que está en R2, ¿cierto? Es una suma de vectores ortogonales, que va a ser una componente en phi y una componente en R. Ya nosotros también podríamos haber descompuesto el mismo vector, ¿cierto? En una componente en nx y otra componente en ni. ¿Ya? Son equivalentes. Ya, gracias. Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? No me acuerdo cómo era la aceleración en polares, así que lo voy a buscar el tiro. Estaba por acá. Formulario. Esto. Entonces, no sé si hay muchas cosas en el chat que no he leído. Ya, sorry por no haber visto las dudas del chat. Ya, alguien había preguntado, voy a leer las últimas. Alguien preguntó si es que importaba el orden de los diferenciales. Ya, en este caso no, porque las cosas no dependían una de otra, ¿cierto? Podíamos separar la integral, pero en general sí importa. En general sí importa. Ya, entonces, ya, yo estaba buscando el formulario, ¿cierto? Me fui a otro lado, nada que ver. Entonces, ya, aquí está la aceleración. Entonces, esto es lo que queremos, ¿cierto? Esto de acá. Ya, entonces voy a tener la masa, ¿cierto? Por un R2 puntos, ¿cierto? Que ya vamos a ver rápidamente que es 0 menos. Ya, esto lo voy a anotar así en forma general. Y después vamos a ir viendo qué cosa es 0, qué cosa no es 0, y qué es R y qué no es R. Ya, entonces aquí tenemos 2 más M. Ya yo, la normal en R no irá, en R tongo no iría negativado, da lo mismo, eso. Ah, ya, sí, buena acotación. Ya, resulta que nosotros no definimos implícitamente eh, el vector polar, ¿cierto? Como uno que va allá en R tongo y para acá va en teta, o sea, en phi. Ya uno lo podía haber definido de la otra forma, da exactamente lo mismo. Ya, dale, gracias. Y aquí es más R teta 2 puntos, o sea, phi 2 puntos. Y esto en figura. Ya, entonces, aplicado a nuestro problema, ¿cierto? ¿Cuánto vale R2 puntos? Es 0, ¿cierto? Entonces, y R chica va a ser R grande. Entonces aquí vamos a tener menos M, R en phi punto cuadrado, en R tongo. Y aquí se muere también el R punto porque es 0, ¿cierto? El radio no varía. Y aquí ese R va a pasar a ser R grande. Entonces me va a quedar más MR phi 2 puntos en phi tongo. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Entonces ahora lo que voy a hacer es separar en ecuaciones escalares, ¿cierto? Lo típico. Entonces, en R tongo, Ya yo, ¿sí? disculpa, es que alguien preguntó por qué el peso queda negativo entonces, con ese sistema de coordenadas. Porque el peso queda negativo. Ah, ya. O sea, es que no es que Positivo, quede positivo. positivo. Ya, porque en realidad nosotros queremos ser consecuentes con el sistema de referencia. Entonces, esto nosotros, ya, igual podría haberlo inclinado un poco más para que se viera mejor, pero nosotros descomponemos esto como un vector que va acá, ¿cierto? Aquí. Uy, me quedó muy largo. Ahí,
¿cierto? Más un vector que va en la otra dirección. Entonces, fíjense que el que va en R, ¿cierto? Apunta en la misma dirección que R tongo, ¿cierto? Esta componente aquí. Entonces, positivo en R tongo. Y el que va en phi tongo, como el phi tongo lo definimos para allá, y esto va para acá, entonces negativo en phi tongo. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces aquí en R tongo vamos a tener la normal en R, ¿cierto? Estoy juntando todo lo que esté en R, ¿cierto? Más mg coseno de phi. Y esto va a ser igual a lo que haya en la aceleración en R, que sería esto de acá, o sea, menos mr phi punto cuadrado. ¿Ya? Hasta ahora es todo muy parecido a lo que hacíamos antes, ¿cierto? Para una partícula, pero nos va a faltar información, que ahí viene la parte nueva. Entonces ahora hagamos lo mismo para el eje phi. Tendríamos n phi, ¿cierto? En phi tendríamos menos mg seno de phi, y el término de la aceleración, ¿cierto? Va a ser m r phi 2 puntos. ¿Ya? ¿Estamos bien con las ecuaciones de movimiento? ¿Queda alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿O no se está entendiendo? Sí. Ya. Ya, bacán. Entonces, ya, aquí vamos a traer de nuevo el dibujo. Denme un segundo para copiar el dibujo. Entonces, ya, ¿cómo puedo copiar el dibujo? Ya, porque ahora vamos a hacer la parte nueva, ¿cierto? Yo creo que al principio más o menos complicado darse cuenta, pero con esta información de aquí no es suficiente para lo que queremos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener más información haciendo lo nuevo, ¿cierto? Que es la ecuación de torque. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la suma de los torques para este sistema. Entonces, voy a hacer el DCL de nuevo, ¿cierto? Rápidamente, para que veamos bien qué fuerzas hacen torque y cuáles no. Y la duda o sea, la cosa que pueden pensar ustedes por mientras es, ¿desde qué punto vamos a hacer torque? ¿Desde qué punto conviene hacer torque y por qué? Porque nosotros podríamos hacer torque desde el punto O o desde el centro de masa. Esas serían las dos principales alternativas. ¿Por qué vamos a hacer en una y no en otra? ¿Y cuál de las dos es la que conviene? No sé si alguien tiene alguna idea. Mientras yo hago el DCL nuevamente. Ya, entonces veo cosas en el chat con respecto a O, con respecto a O. Ya. Ya, hay otras personas que dicen con respecto a O, alguien dice con respecto al centro de masa. Ya, entonces. Ya, en realidad lo que conviene en este caso, dado la definición de nuestra variable, es con respecto a O. ¿Ya? Pero nosotros podríamos calcular, ¿cierto? También con respecto al centro de masa, lo importante, o sea, no nos va a dar la misma información, ¿cierto? La que nos es útil ahora es con respecto a O, y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a calcular el torque con respecto a O, y después vamos a ver brevemente por qué no nos serviría con respecto al centro de masa. ¿Ya? Entonces, con respecto a O, nosotros vamos a tener el único torque que va a ser, ¿cierto? Va a ser esta fuerza de acá, ¿cierto? Porque las otras tienen brazo nulo, ¿cierto? Porque están justo en el punto de giro. Por lo tanto, el brazo de torque para las fuerzas normales sería 0. Y eso sería una ventaja, ¿cierto? Porque nos vamos a eliminar fuerzas que a priori no conocemos. ¿Ya? Entonces vamos a calcular con respecto a O, una es por esa razón y la otra es, la vamos a ver más adelante, pero entonces la única fuerza que nos quedaría para hacer torque sería el peso, ¿cierto? Nosotros tenemos que proyectar bien o bien la fuerza efectiva, ¿cierto? Que en ese caso sería esta componente del peso, o bien calcular el brazo efectivo, pero en este caso creo que queda más visualmente, o sea, queda mejor visualmente calcular la fuerza efectiva, que sería esta cosa de acá. Entonces, eso sería menos R, mg, y esto sería seno de phi.
Ya no sé si se entiende bien o no se entendió muy bien. Ese sería el torque. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, súper. Entonces, ¿y por qué el signo menos? Yo creo que es una pregunta que naturalmente debería surgir. Entonces, ¿por qué el signo menos? Porque, bueno, hay una convención para los torques. Uno lo podría hacer con el producto cruz, ¿cierto? Y calcularlo directamente y el signo aparecería espontáneamente. Pero en general eso es muy largo. Entonces, hay una convención que se utiliza y es que los giros horarios son negativos y los giros antihorarios son positivos. Entonces, si nosotros queremos hacer girar esto con respecto al punto O, usando el peso, ¿cierto? Esto va a girar de esta forma, ¿cierto? Va a girar así, ¿ya? Y ese giro es horario, por lo tanto es negativo, ¿ya? Entonces, eso es una convención que se utiliza para ahorrar tiempo en general. Entonces, nosotros tenemos una ecuación de torque, ¿sí? Tal como la ecuación de Newton, que es la ecuación de Newton, ¿cierto? Es masa por aceleración, en este caso es momento de inercia por aceleración angular, en este caso phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces aquí viene la segunda razón de eh, por qué no podríamos, o por qué no sería tan buena idea, ¿cierto? En este caso, utilizar el centro de masa. Es porque ya, yo puedo calcular, ¿cierto? El torque con respecto al centro de masa y me va a dar, bueno, lo que sea, pero cuando yo lo iguale, tengo que aquí poner el centro, o sea, el momento de inercia del centro de masa, y aquí tengo que poner una aceleración angular, ¿cierto? Algún alfa, 2 puntos, que se defina también con respecto al centro de masa. Yo no tengo ninguna variable que se defina con respecto al centro de masa, ¿cierto? La que me definen, que es phi, está definida con el origen O, ¿ya? Entonces, por eso no va a ser tan buena idea, porque yo después tendría que hacer alguna forma geométrica de relacionar alfa con phi, y eso en general va a ser más trabajo, ¿cierto? Entonces lo ideal siempre es definirse el torque con respecto al punto en donde me definen la coordenada. En este caso la coordenada es phi, y se define con respecto a el origen O, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Lo podéis repetir, por favor, la segunda razón? Ya, la razón es que nosotros nos dan una coordenada, ¿cierto? Que es phi, y esa coordenada phi se define a partir de este origen O. ¿Ya? Si yo quisiera calcular el torque con respecto al centro de masa, tengo que, bueno, usar el momento de inercia con respecto al centro de masa y una coordenada, ¿cierto? Alfa, que va a ser un ángulo en general, que se defina con respecto al centro de masa. Ya, como yo no tengo ningún ángulo definido con respecto al centro de masa, tendría que usar geometría para buscar un ángulo, ¿cierto? Que no sé bien cómo definirlo, podría ser, bueno, de la manera que sea, pero tendría que buscar una relación después con el ángulo que a mí me da, ¿cierto? Y como el ángulo phi es dado, lo que conviene es usar ese torque ahí, ¿ya? Entonces, eso. Ya, entonces, aquí vamos a tener entonces una ecuación, porque nosotros conocemos esto de aquí, ¿cierto? El I0, ¿cierto? Lo calculamos, y eso era 3 medios de mr cuadrado, ¿cierto? Y aquí va el phi 2 puntos. Entonces yo de aquí puedo despejar, por ejemplo, phi 2 puntos, ¿cierto? Y obtener una ecuación para phi. Entonces, de aquí voy a despejar phi 2 puntos, ¿cierto? Y me va a quedar, a ver si lo hago más o menos rápido, me va a quedar menos 2/3 de g partido en r seno de phi. Ya, entonces yo puedo utilizar el truquito de mecánica, ¿cierto? El de siempre, que me dice que esto de aquí yo lo puedo expresar como phi punto por de phi punto a de phi. Ya, que todavía sigue siendo válido, ¿cierto? Y aquí tendríamos menos 2/3, g partido por r, seno de phi. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es integrar. Entonces integro phi punto de phi. Y paso este diferencial multiplicando y me va a quedar lo siguiente. Entonces menos 2/3, g partido en r. Eso salen de la integral, ¿cierto? Y aquí pongo la integral, que va a ser de seno de phi con respecto a phi. ¿Ya? ¿Está ahí claro? ¿Se entiende eso?
Entonces ahora lo que yo tengo que poner son los límites de integración, ¿cierto? Y en el problema a mí me dicen que esto parte, ¿cierto? Parte desde el reposo. Soltándolo desde el reposo, eso significa velocidad angular inicial igual a 0, y el ángulo inicial es pi tercios. Entonces, ahí me dan las condiciones iniciales, o sea, el ángulo inicial es pi tercios, la velocidad inicial es 0, y los límites finales, ¿cierto? O sea, claro, los finales de integración siempre son las funciones, o sea, phi de t, y aquí phi punto de t. Ya, entonces lo primero me va a quedar phi punto cuadrado medios, y lo de la derecha me va a quedar, bueno, voy a bajar la constante tal cual, y aquí me va a quedar un menos coseno de phi, evaluado, ¿cierto?, en pi tercios y en phi de t. ¿Ya? Entonces, lo de la derecha, ¿cierto?, lo voy a evaluar. Voy a juntar este menos con este, y me va a quedar entonces 2 tercios de g partido en r. Y ahora tengo que evaluar solamente el coseno en phi de t y en pi tercios. Entonces me va a quedar coseno de phi, ¿cierto?, phi de t, menos coseno de pi tercios. Ya no sé si alguien se acuerda cuánto es coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios es un medio. Entonces voy a tener phi punto cuadrado igual, esto es lo clásico, ¿cierto? Pero estamos con, fíjense que esta ecuación vino de la ecuación de Torque. Eso es más o menos interesante. Coseno de phi menos un medio. Y eso sería entonces lo que nos piden, creo, en el segundo ítem. ¿Ya? Esto de acá, la velocidad angular del disco en función de phi. Bueno, aquí tenemos una relación para calcular eso. ¿Ya? Y con dejarlo al cuadrado está súper bien. Ya no es necesario calcular la raíz. Con eso estamos más que bien. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O queda ¿Ya alguna duda? yo? Entonces se podría haber como, no haber hecho como los pasos de hacer la segunda ley de Newton y haber pasado Claro, al giro Torque. exacto. Podríamos haber hecho eso directamente para obtener lo primero. Sí, Dale, gracias. correcto. Correcto, ¿cierto? La ecuación de Newton nos va a servir para calcular lo que nos piden después, que son las reacciones, ¿cierto? Las normales. Esa es la reacción, en definitiva el vector completo. Ya, entonces, ahora vamos a calcular la normal. Entonces, cuando ya tenemos definido esto, es más o menos sencillo calcular las normales, ¿cierto? Porque nosotros volvamos a ver qué eran las normales. Entonces, las normales nosotros las podemos despejar de aquí, las voy a llevar a la otra página eh, para despejarlas mejor. Entonces, las voy a dejar, mejor voy a abrir una nueva página. Las voy a dejar aquí abajito para despejarlas, simplemente ahí las voy a borrar. Entonces, para no tener que volver a cada rato, entonces NR, ¿cierto? Va a ser menos MR phi punto cuadrado menos MG coseno de phi. ¿Ya? Y N phi va a ser MR phi dos puntos más MG seno de phi. ¿Ya? Entonces, nosotros lo único que nos faltaría ahora es reemplazar phi punto cuadrado, que lo acabamos de calcular, y phi dos puntos, que lo calculamos también antes, ¿cierto? Lo calculamos aquí, creo. Sí, aquí. ¿Cierto? Está aquí. Ya, entonces con eso estaríamos con la pregunta, ¿cierto? Entonces, aquí lo voy a escribir explícitamente. Entonces, NR va a ser menos, voy a pasar primero al coseno, ¿cierto? Que eso ya está súper bien, porque está en función de phi. Entonces, menos mg coseno de phi menos mr, y ahora voy a escribir el phi punto cuadrado, ¿cierto? Que lo calculamos por acá. Entonces lo voy a simplemente copiar. Lo voy a copiar. Entonces mr por esto de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí se nos pueden ir hartas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, los r. Y bueno, eso. Entonces me va a quedar menos
4 tercios, ¿cierto? De mg por coseno menos 1/2. Ya se podrían juntar los cosenos, pero esto ya está súper bien. Y ahora vamos a calcular n-phi. N-phi, ¿cierto? Va a ser mg seno de phi. Y ahora más mr. Y ahora voy a volver a buscar cuánto valía phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces phi 2 puntos. Creo que esto me lo puedo llevar en la memoria, ¿cierto? 2 tercios g partido en r seno. Ya, entonces aquí va a haber un menos por 2 tercios, ¿cierto? G partido en R, seno de phi. Ya, y esto son términos semejantes, entonces se pueden simplificar un poco. Los R se cancelan, entonces esto me va a quedar mg seno de phi partido por 3. Ya, esto es horrible. 1 tercio de mg seno de phi. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O fui muy rápido o quedan dudas, no sé. ¿Algún feedback de esto? ¿Por qué ¿Se queda un entendió? tercio? Ya, porque aquí tengo un 2 tercios, ¿cierto? Y fíjate que aquí tengo mg seno de algo, o sea, seno de phi. Y aquí, como se cancelan los R, voy a tener 2 tercios de mg seno de phi. Entonces yo factorizo por Ah, mg seno de phi, y me queda 1 menos 2 tercios, ¿cierto? Y eso es 1 tercio. Está acá. ¿Sí? Ya, entonces, ya ahí estaríamos con este problema. Y ahora nos quedaría el segundo. ¿Ya? El de acá. Entonces, yo creo que un descanso de unos 5 minutos y volvemos. Entonces voy a pausar la grabación. Ya, entonces un cilindro de radio R y masa M se encuentra apoyado en un par de rieles horizontales en la superficie de contacto entre el cilindro y los rieles. El coeficiente de roce estático es mu. El cilindro tiene enrollado un cordel de masa despreciable, el cual se tira hacia abajo con una fuerza constante F sub 0. La cual hace que el cilindro ruede sin resbalar, ¿cierto? Entonces, primero hacer un diagrama cuerpo libre, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Traje el dibujo para acá. Y tenemos que ver qué fuerzas actúan. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este sistema? Bueno, la de siempre, ¿cierto? El peso. El peso, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza actúa sobre este sistema? ¿Alguna idea? ¿Solo esa? ¿el roce? El roce, ¿cierto? Que lo vamos a poner hacia acá porque presumiblemente este sistema se va a mover hacia la izquierda, entonces vamos a tener una fuerza de roce, ¿cierto? Una fuerza de roce. Y la normal, ¿cierto? Entonces la normal. Entonces, la normal, que lo voy a hacer un poco exagerado para que se vea nomás. Entonces, la normal. Ya me cuesta hacer flechas, como se habrán dado cuenta en esta cosa. Entonces la normal va para acá. ¿Cierto? La normal y el peso están en el mismo eje. Ya aquí están distintas solo para que se noten, ¿cierto? Y para que no se confunda y eso, pero tienen que estar en el mismo eje. Ya, entonces, ¿alguna otra fuerza? ¿Solo esas? Bueno, tenemos F0, ¿cierto? Que ya está en el diagrama, ¿cierto? Sería esta de acá. ¿Alguna otra fuerza que haya en esta cosa? Ya, la verdad es que no, entonces ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces después nos piden determinen las ecuaciones de movimiento para la rotación y traslación del cilindro. Ya, entonces esto ya nos dice dos cosas. Primero, una cosa que nosotros podemos visualizar desde antes, ¿cierto? Nosotros tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? La suma de fuerza igual a la masa por la aceleración. Y tenemos la de que los torques igual a la inercia por la segunda derivada de un ángulo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos coordenadas que van a ser, ¿cierto? X tongo, o sea, X 2 puntos y 2 puntos. Y aquí tenemos un ángulo. Entonces,
lo primero que nosotros deberíamos hacer es tratar de unificar, ¿cierto?, los ángulos con las distancias, ya que en este caso se puede porque el ángulo, ¿cierto?, va a estar relacionado con las coordenadas de traslación, cuando la cosa rueda sin resbalar. Entonces eso va a ser lo primero. Y lo segundo ya va a ser calcular explícitamente estas cosas de aquí que lo hicimos para el problema anterior, ¿cierto? Y eso nos va a dar todas las ecuaciones suficientes para resolver el problema. Ya, entonces esto es como un bosquejo de qué es lo que vamos a hacer. Entonces lo primero es la cinemática, ¿cierto? Eso. Relacionar la aceleración traslacional con la del ángulo. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo voy a suponer que voy a definirme primero unos ejes coordenados, ¿cierto? Entonces, voy a definir unos ejes que pues sonar rarísimos, pero nos van a servir para resolver el problema. Entonces, para acá voy a definir X tongo, ¿ya? Nunca antes visto. Y para acá abajo voy a definir Y tongo. Ya lo hago solo porque me conviene para este problema. Entonces, Y tongo hacia abajo. Ya, entonces, lo que yo Ya, puedo ya. hacer, ¿sí? Dime. La esfera hacia qué lado se movería Presumiblemente hacia allá. Pero podríamos no y, y, por, asumirlo. y por qué definimos entonces el roce también hacia la izquierda. Porque el roce en los problemas de rodar sin resbalar apunta en la dirección en la que se mueve el objeto. Muy extraño, ¿cierto? Ah, ya, pero eso hay que como tomarlo así siempre. Eh, o sea, siempre sucede que el roce apunta, bueno, salvo en algunos casos, pero en la mayoría de casos apunta en la dirección en donde uno se mueve. Ahora, lo cierto es que uno podría suponerlo en la dirección contraria, ¿cierto? Y las ecuaciones me van a dar que tiene un signo menos, así que no es tan problemático. O sea, Ya, ya, al gracias. final no hay que preocuparse tanto, pero si uno sabe para qué dirección se mueve y lo asume, me va a agarrar un signo menos, que me puede confundir, pero eso no. Al final da lo mismo para donde tomemos el sistema de referencia y para donde tomemos el rosa. Sí, da exactamente lo mismo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos calculando la aceleración, ¿cierto? La cosa cinemática. Entonces, yo además me voy a definir un eje, ¿cierto? Porque me voy a definir este ángulo, ¿cierto? Que lo voy a llamar phi, ya que va a ser el ángulo de giro, ¿cierto? Medido con respecto al centro de masa. O sea, con el pivote en el centro de masa. ¿Alguien pregunta? Entonces, en este caso, ¿la fuerza de roce va en la misma dirección del movimiento? Sí, la fuerza de roce va en la misma dirección del movimiento en este caso. Eh, ¿Ya yo? ujú. Eso pasaba porque porque está girando sin resbalar. Claro, porque está girando sin resbalar, exactamente. Ah, ya. El roce en Gracias. realidad es lo que te hace mover en este caso, y cuando uno camina también. Es muy extraño, a mí me costó al principio asimilar esto, pero claro, después cuando uno va resolviendo problemas y va haciéndose preguntas, va cobrando todo el sentido. Y es natural que al principio sea súper extraño, ¿ya? Pero yo creo que se va a ir asimilando poco a poco. Entonces, Una consulta. ujú. ¿Phi está comprendido entre la vertical y qué otro? Y un punto arbitrario, cualquiera. Ya vale, gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer es que como esto rueda sin resbalar, ¿cierto? La distancia que yo recorra aquí va a ser la misma distancia que yo recorra abajo, ¿cierto? En el piso, porque esto cuando se proyecte va a generar una distancia, esto debería hacerlo quizás de otro color, a ver si se nota mejor. A ver qué color podríamos usar, que no hemos usado. El verde se puede confundir, entonces vamos a utilizar ya este de acá. Entonces, eh, esta distancia de acá, ¿cierto? Cuando esto ruede, ¿cierto? Esta distancia se va a proyectar acá. Y va a ser en definitiva lo que yo recorrí. Y lo que yo recorrí, entonces como esto solo se mueve en X, yo voy a tener que X tongo, o sea, no, X que es mi coordenada, ¿cierto? Va a ser R, porque esto tiene un radio R, por phi. ¿Ya? No sé si se entiende eso. ¿Sí? Tengo que I es 0, ¿cierto? Y la coordenada, estas son las coordenadas del centro de masa. Ya no les pongo el centro de masa para no estar acarreando todo el rato el centro de masa.
¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, ya, entonces, súper. Entonces yo, bueno, aquí naturalmente, y punto, ¿cierto? Y 2 puntos son 0. ¿Ya? Y entonces, x punto va a ser r phi punto, y x2 puntos va a ser r phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces, esto en definitiva lo que me va a servir, ¿cierto? Porque lo que yo quería era tener la segunda derivada de un ángulo en función de una aceleración lineal. Ya, entonces, denme un segundito. Ya, entonces, ya, lo que vamos a hacer ahora es lo que les había dicho, entonces suma de fuerzas, suma de fuerzas. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas, simplemente. Tenemos, ¿cierto? El peso, aquí cuidado con cómo nos definimos los signos. Entonces, mg va en itongo, ¿cierto? Cuando itongo punta hacia abajo, tenemos menos la normal en itongo. Tenemos más F0 en itongo. ¿Y qué más? Tenemos más la fuerza de roce en xtongo. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? En cartesiana esto sería x, 2 puntos, en xtongo, más y 2 puntos en itongo, ¿ya? Pero esto de aquí es 0, ¿cierto? Por lo de acá. Entonces, ahora vamos a separar en ecuaciones escalares, ¿cierto? En xtongo y en itongo. Entonces, en xtongo vamos a tener, ¿cierto? Una fuerza nomás y la aceleración. Entonces, vamos a tener que la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya puedo ver que, qué hubiese pasado si yo hubiese tomado la fuerza de roce para el otro lado. Bueno, lo que me iba a pasar aquí es que esto me va a quedar menos la fuerza de roce igual a la masa por la aceleración. Eso significa que la fuerza de roce va contraria en ese caso, ¿cierto? Si yo la defino hacia allá, va contraria a donde acelera el objeto, ¿ya? Pero como la definimos justamente hacia donde presumiblemente va a acelerar el objeto, me queda así, ¿ya? O sea, no es problemático al final. Para itongo vamos a tener entonces que sumar todas las fuerzas en itongo, o sea, mg más f0 menos la normal igual a 0, ¿cierto? Porque no hay aceleración, ¿cierto? En I, ¿ya? Entonces nos queda eso ahí. Y ahora vamos a hacer la otra cosa que es la parte nueva, ¿cierto? Que los torques sean igual a el momento de inercia por un ángulo. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular el torque. Entonces, torque. Y tenemos que definirnos con respecto a qué punto lo vamos a hacer. Entonces, y aquí lo mismo, como tenemos coordenadas definidas en torno al centro de masa, lo vamos a definir con respecto al centro de masa. ¿Ya? Entonces, este va a ser el torque con respecto al centro de masa. Ya alguien pregunta si F sub 0 es conocido. Sí, es conocida. Entonces nosotros podemos conocer la normal, bueno, etc. El torque del centro de masa, ¿cierto? Este sería el pivote, está acá. Y las únicas fuerzas que hacen torque en este caso sería la fuerza de roce, ¿cierto? Que está en un extremo. Y el F sub 0, que está en otro extremo, ¿cierto? Aquí, y la otra está acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que la fuerza de roce, por cómo la definimos, hace un giro horario, ¿cierto? Horario del disco, por lo tanto es negativo. Y F sub 0 hace un giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a tener, ¿cierto? Y las dos están a un radio R, ¿cierto? Al centro. Entonces esta va a ser, ya se me olvidó cómo era. Entonces F0 hace torque antihorario, por lo tanto es positivo. Y la otra está en Z tongo. Y la otra es negativa, ¿cierto? Negativa. Porque es horario. Esta era la fuerza de roce. Ya en Z tongo. Y aquí vamos a tener el momento de inercia para el cilindro con respecto al centro de masa por nuestro ángulo que nos definimos, ¿cierto? Que era phi. ¿Ya? O sea, la segunda derivada de ese ángulo. Phi 2 puntos.
y esto también va en z-tongo. Ya el z-tongo es convención nomás. Al final, nuestra ecuación es escalar. Es convención porque el torque, al ser un pseudovector, sale del plano y esto que sería la derivada del momento angular, también. Ya entonces al final la ecuación escalar nos va a quedar de la siguiente manera, como R por F0 menos fuerza de roce igual al momento de inercia del centro de masa. En este caso, creo que no lo anoté, pero nos pedían considerar el mismo del disco para el cilindro, y creo que eso es cierto, pero vamos a considerar eso, ¿eh? Nos quedaría esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros nos piden, ¿cierto?, calcular, resolver las ecuaciones anteriores y determinar en particular la aceleración del centro de masa y la fuerza de roce que actúa sobre el cilindro. Ya, o sea, nos piden calcular, lo voy a anotar aquí por mientras, entonces nos piden calcular x dos puntos, que es la aceleración del centro de masa, y la fuerza de roce. ¿O no? ¿Era eso? Sí, determinar la aceleración y la fuerza de roce, claro. Entonces, vamos a reemplazar esta ecuación de aquí, acá. ¿Ya? Entonces, y también vamos a reemplazar esto de aquí en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces nos va a quedar lo siguiente. R, F0 es un dato, ¿cierto? Alguien lo preguntó y efectivamente un dato. Y aquí nos va a quedar esto de aquí por la ecuación de Newton en el eje X. Y aquí nos va a quedar, bueno, mr cuadrado partido en 2. Y vamos a reemplazar phi dos puntos, que lo podemos expresar, ¿cierto? Como X dos puntos partido en R. ¿Ya? ¿Eso por qué? Por esto de acá, ¿cierto? Si yo paso el R dividiendo, me va a quedar que phi dos puntos igual a X dos puntos partido en R. Ya, entonces se nos va este 2 con este R. Y nos va a quedar entonces R F0 menos MR X dos puntos igual a MR partido en 2 X dos puntos. Ya, y aquí ya puedo cancelar los R, por ejemplo. Y ya puedo calcular entonces la aceleración. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces aquí me va a quedar X dos puntos igual a 2 tercios, ¿cierto? De F sub 0 partido en M. Esa sería nuestra primera respuesta. ¿Sí se entiende? Y entonces nosotros ya aquí directamente podemos calcular con esta ecuación la fuerza de roce, ¿cierto? Es más o menos directo, es multiplicar la masa por el resultado que ya recién acabamos de encontrar. Entonces la fuerza de roce es la masa por, ¿cierto?, 2 tercios, que es X dos puntos, ¿cierto? Y aquí era F sub 0 partido en M, o sea, es igual a 2 tercios de F sub 0. Y eso tiene mucho sentido porque, digamos, dimensionalmente hablando, porque esto es un número por una fuerza, ¿cierto? Y esto también es una fuerza. Entonces estamos súper bien con eso. ¿No era 3 medios? Puede ser, ¿ah? Yo creo que aquí era 2 tercios, ¿no? Porque era 2 tercios. Pero veamos aquí, cuando yo sume esto a la derecha, me va a quedar 3 medios, pero cuando lo pase para el otro lado me va a quedar 2 tercios. Ya, esto de aquí, o sea, aquí lo pueden hacer ustedes con más calma, de aquí parten, ¿cierto? Pasan esto hacia la derecha, me va a quedar 1 más 1 medio, que eso es 3 medios, y cuando quiera despejar X dos puntos, me va a quedar 2 tercios. Ya, entonces, ya estamos casi listos, entonces lo último que nos queda es la aceleración máxima del centro de masa. Entonces, ya aquí me gustaría ver si alguien tiene alguna idea. Entonces, ¿cómo calculamos, cierto? X dos puntos máximos. ¿Y cuál va a ser ese máximo? Entonces, ¿alguna idea de cómo calculamos esto? No, no hay ideas. ¿Ninguna? ¿Cómo calculamos en general cosas que son máximas?
sin usar derivadas. No hay ninguna idea. ¿Se entendió lo anterior o están muy perdidos? ¿O están desmotivados? ¿Tienen alguna tarea esta semana? Rosa igual a n por mu. Ya, entonces, claro, esa es la clave, ¿cierto? ¿Tienen tarea de CB o control? Ambas. No, qué mal. No. ¿Y cuándo tienen control de eso? El miércoles. Ya, es duro ese ramo. Yo ¿Ya sufrí harto en ese ramo. ¿Sí? podéis subir un poco, por favor? ¿Sí? Voy. Entonces, ahí. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo Gracias. calcular x2 puntos máximo? Entonces, nosotros tenemos una desigualdad para el roce, ¿cierto? Veamos nuestra ecuación. Entonces, toda nuestra información del problema está contenida, ¿cierto? En esta ecuación de acá. En esta ecuación de acá, más estas dos ecuaciones de aquí. ¿Ya? Entonces yo quiero una ecuación máxima, o sea, encontrar la aceleración máxima. O sea, esto quiero maximizarlo. ¿Ya? Y yo sé que tengo una condición para el roce, ¿cierto? Yo sé que la fuerza de roce estático, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que el mu por la normal. Entonces, yo de aquí puedo despejar la normal, ¿cierto? Entonces la normal va a ser el peso más F0. Entonces, lo voy a hacer en la otra página. Entonces, lo que voy a tener es que la fuerza de roce va a ser menor o igual que mu por la normal, ¿cierto? Que era el peso más el F0. ¿Ya? ¿Ya Pero ahí? además, sí, dime. Esto es porque un roce estático. Porque un roce estático, exacto. Gracias. Ya, entonces, nosotros además tenemos que la fuerza de roce se puede escribir en términos de la aceleración. Entonces, por eso estamos súper bien, porque entonces esto es lo mismo que mx2 puntos menor o igual que mu por mg más f0. ¿Ya? Y aquí yo ya tengo entonces una desigualdad para la aceleración, que sería eso de ahí. Entonces yo puedo decir, bueno, la aceleración máxima, ¿cierto? Va a ser cuando esto se convierte en una igualdad. Y entonces obtenemos que la aceleración máxima va a ser mu g más f0 partido en m por mu. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro resultado final. Y con eso terminaríamos entonces la auxiliar número 23, que sería la última que les hago. Entonces, eso sería todo. Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden hacer ahora. Y bueno, a pesar de que ya no vaya a ser más auxiliares, cualquier cosa, ¿cierto? Me pueden preguntar por mail, ¿cierto? Voy a estar respondiendo a dudas. Todavía no queda mucho, ¿cierto? Del curso, pero ya estamos terminando, pero todavía queda el examen, ¿cierto? Quedan algunas, puede ser algún ejercicio quizás. Así que eso, si necesitan ayuda, me preguntan por correo o por el foro. Voy a estar muy atento a sus preguntas y inquietudes. Ya, entonces terminamos más temprano. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. Dale. Es que al comienzo, cuando hiciste el diferencial de línea, de superficie, en el formulario es como mucho más largo. O sea, tú lo hiciste solamente en rotondo. Claro. Sí, ya, entonces veamos el formulario. Estamos aquí, ¿cierto? Esto. ¿Estamos en diferencial de área o en el diferencial de...? Ya, es una muy buena pregunta. Resulta que estos diferenciales son para superficies orientadas, que eso es algo que ustedes no ven en el curso, pero que van a ver después en electro, ¿ya? Y ahí va a tomar sentido porque esto se define así. Pero en general, uno en mecánica utiliza uno de estos tres solamente. En general va a ser
bueno, depende la geometría. En este caso estamos utilizando este de acá, ¿cierto? En Catongo. Porque la superficie, en definitiva, como es un plano, ¿cierto? Yo la puedo orientar con su vector normal, ¿cierto? Porque una superficie, esto creo que es de diferencial o de álgebra lineal, ¿cierto? Una superficie yo la puedo definir por su vector normal. En este caso, el vector normal a esta superficie sería el z-tongo. Por lo tanto, yo utilizo el diferencial de S en k-tongo, o en z-tongo, que es lo mismo. Sería este diferencial. ¿Ya? ¿Se Ya yo. entiende? Ujú. ¿Sí? ¿Podrías mostrar el resultado, por favor? El último. Sí, sí. No hay problema. Entonces tenemos esto. Eso. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, entonces eso. No sé si queda alguna otra duda. ¿Alguna inquietud? Entonces, si no hay más, bueno, eso. Les deseo lo mejor en lo que les queda de universidad. Sí, dime. Cuéntame. Que quería preguntar si iban a haber más tareas. Tareas, ya, mira, yo lo dudo en realidad porque el ejercicio debería ser este viernes, pero no va a ser. Entonces va a ser la próxima semana y después no le vamos a mandar tarea después de semana 15. Entonces no, esta sería la última tarea, creo que ya la entregaron, ¿no? La tarea, ¿cuál vamos? ¿La 7 o la 8? Sí, la 7. Ya la 7. Entonces esa sería la última tarea. Allá. Y entonces no habría ejercicio el viernes. No, el viernes definitivamente no hay ejercicio. Puede ser el lunes o el viernes. Creo que habíamos conversado con el profe y los auxiliares que iba a quedar